Bienvenidos una vez más a Ajedrez sin atajos. En este video veremos el tema estratégico de las estructuras de peones. Las estructuras de peones son la esencia del ajedrez posicional. En la mayoría de los casos, es lo que nos ayuda a determinar dónde deben ir nuestras piezas y qué tipo de planes vamos a seguir en la partida. Por ejemplo, en esta posición, intentaremos imaginar las casillas ideales para las piezas blancas. Comencemos con el rey blanco, el cual probablemente debería estar en la casilla G1, ya que estaría defendido por sus peones de F2, G2 y H2. No tiene mucho sentido que el rey blanco esté en la casilla C1 o B1, después de un enroque largo, porque el ala de dama está muy abierto, los peones están muy avanzados, y el rey en estas casillas estaría muy desprotegido. Así que probablemente el rey blanco estaría en la casilla G1. Las torres blancas estarían en la columna abierta, en las casillas E1 y E2, donde estarían fuertemente colocadas porque no habría peones bloqueando el paso. Otra posibilidad es que una torre esté en la casilla E1 y la otra en B1. Como existe tensión entre los peones de B5 y C6, si llegan a pasar las jugadas B por C6 y B por C6, entonces la columna B se abriría para la torre de B1. Si queremos poner un caballo de las blancas, se nota demasiado fácil cuál es la mejor casilla para este. La casilla E5, ya que estaría centralizado y bien protegido por el peón de D4. Y si las negras quisieran desplazar a este caballo de E5 con la jugada F6, entonces tendrían que debilitar su estructura de peones en el flanco de rey, lo cual no es muy bueno para las negras. El caballo blanco además tiene otra muy buena casilla, que es la casilla A5. Un caballo en E5 es excelente contra la estructura de peones B7, C6 y D5, ya que desde esta casilla se atacan a los peones de B7 y C6. Y las negras no podrían mover B6 tan fácilmente porque el peón de C6 caería. Por último, si quisiéramos poner un alfil, lo mejor sería tener un alfil de casillas negras, ya que la mejor diagonal es la diagonal de H2, B8. Noten que un alfil en esta diagonal no dejaría a una torre negra que vaya a la casilla B8, defendiendo al peón de B7, que es la base de la estructura de peones. Además, si la columna B se abre, como mencionamos antes, entonces las negras no podrían pelear por la columna debido al alfil, lo que significa que quisiéramos un alfil en la casilla G3 o F4. Todas las piezas blancas han sido colocadas conforme a la estructura de peones. Entre más sepamos de las estructuras de peones, más fácil será para nosotros maniobrar nuestras piezas a las mejores casillas y elaborar los mejores planes. En este estudio aprenderemos las tres principales estructuras de peones débiles, las cuales son los peones aislados, los peones doblados y los peones retrasados. Pero primero empecemos por explicar un concepto posicional muy importante: las islas de peones. Las islas de peones son grupos de peones que están separados por columnas abiertas. El bando con más islas de peones es posicionalmente más débil, porque significa que tienen más bases de peones que pueden ser atacadas por el oponente, o sea, más debilidades. Contemos las islas de peones de cada bando en esta posición. Empecemos con las piezas blancas. En esta posición, las blancas tienen 3 islas de peones. La primera isla de peones está conformada por los peones A4 y B3, ya que están separados de los demás peones por la columna C, que está abierta. La segunda isla de peones es la que la conforma el simple peón de D4, ya que este peón también está separado de los demás peones por las columnas abiertas C y E. Y por último, la isla de peones conformada por los peones F3, G2 y H4 también están separados de los otros peones por la columna abierta E. Así que las blancas tienen 3 islas de peones. Ahora contemos las islas de peones en la posición negra. Las negras en esta posición tienen 2 islas de peones. La primera isla de peón está conformada por el peón de A5.
ya que están separadas de los demás peones por columnas abiertas, en este caso dos columnas, la columna B y la columna C. Y la segunda isla de peones está conformada por los peones D5, E6, F7, G7 y H7. Así que podría decirse que en esta posición están un poco mejor las negras, ya que tienen solamente dos islas de peones, a diferencia de las blancas que tienen tres islas de peones. Y ahora sí, empecemos a ver las estructuras de peones débiles, empezando por los peones aislados. El peón aislado es un peón que no tiene peones aliados en columnas adyacentes. Usualmente el peón aislado es una debilidad, porque no puede ser defendido por otros peones. En esta posición, por ejemplo, las blancas tienen tres grandes debilidades: los peones aislados de A4, C3 y E3, ya que ninguno de ellos puede ser protegido por otro peón. Las negras tienen un peón aislado, el peón que se encuentra en B7. El segundo tipo de peones débiles que veremos son los peones doblados. En general, los peones doblados son debilidades, ya que dos peones que se encuentran en una misma fila no solo no se pueden defender el uno al otro, sino que aparte, el peón que está más avanzado bloquea el paso al peón que está detrás de él. Hay veces que los peones doblados no son tan malos, o tienen cierta compensación. Y estos son los peones doblados que están en el centro, ya que por lo menos controlan ciertas casillas que están en el centro del tablero. Por otro lado, los peones que están doblados en la orilla sí son malos. Y los peores de todos son aquellos peones que, aparte de estar doblados, están aislados. Esos sí son malos en cualquier tipo de posición, ya que son casi imposibles de defender. Les dejo este ejemplo de Lasker en mis estudios de liches, para que puedan ver cómo se toma ventaja de los peones doblados en los finales de partida. Pero por ahora veamos el tercer tipo de peones débiles, que son los peones retrasados. Un peón retrasado es aquel peón que no tiene peones aliados por detrás de columnas adyacentes, así que los otros peones no lo pueden proteger. Además de eso, el peón retrasado no puede avanzar, porque el rival controla la casilla de avance, lo que lo hace una debilidad que el oponente puede atacar muy fácilmente. En este ejemplo, el peón que se encuentra en la casilla C7 es un peón retrasado, ya que ningún peón aliado lo puede defender, y tampoco puede avanzar, ya que el peón de D5 controla la casilla C6, por la que el peón tendría que avanzar. Ahora supongamos que el peón de C7 estuviera en C5. En este caso, el peón de B6 no sería un peón retrasado, porque a pesar de que los peones en columnas adyacentes están más avanzados y no lo pueden defender, el peón de B6 puede avanzar, ya que la casilla B5 no está controlada por el rival. Aunque si en esta posición las blancas juegan A4, entonces el peón de B6 ya sería un peón retrasado, porque los peones de columnas adyacentes no lo pueden proteger, y este tampoco puede avanzar, ya que el peón de A4 defiende la casilla B5. Ahora veamos un breve ejemplo de cómo las blancas en esta posición intentan tomar ventaja del peón retrasado de las negras. Aquí vemos un ejemplo clásico de un peón retrasado en la casilla D6 en una siciliana Sveshnikov. Torre de F a C1. Esta jugada busca ayudar en el avance del peón a C4 para reforzar la casilla D5 y seguir controlando el peón retrasado en D6. F5, C4, F por E4, caballo C3, caballo F5. En esta posición no se puede capturar tan fácilmente el peón de C4, ya que si por ejemplo las negras capturan con el alfil en C4, entonces vendría caballo E4 y se amenaza jugar B3 y capturar al alfil negro, ya que el alfil está clavado, y a su vez se está amenazando el peón de D6. Tampoco sirve dama por C4 por la misma jugada, caballo por E4, que ataca a la dama y también ataca al peón de D6. Así que después de caballo F5, las blancas juegan caballo por E4, recapturando el peón que habían tomado las negras antes. Caballo por E3, dama por E3. Las negras siguen sin poder jugar D5,
En el momento en que las negras puedan jugar D5 y deshacerse de su peón retrasado, entonces la posición será igualada. H6. Aquí las negras no podían jugar D5 debido a la jugada caballo C5, que no solo amenaza el alfil de E6, sino que ahora el alfil de G2 también está atacando al peón de D5. Y si las negras intentan defender al alfil con la dama, entonces vendría caballo por E6, dama por E6 y alfil por D5, clavando la dama y ganando el juego. Así que aquí las negras optan por jugar H6 para que el caballo tampoco tenga la casilla G5. Las blancas juegan B3, consolidando el peón de C4. Torre de F a D8 para intentar avanzar el peón a D5. Y ahora torre D1. Las blancas siguen protegiendo la casilla D5, que es la casilla más importante del tablero en esta posición. Torre de A C8. Otra vez las negras no pueden jugar aquí D5, ya que seguiría caballo C5 con la misma idea de antes. Es por eso que ahora las negras juegan torre de A C8, para poder preparar ahora sí la jugada D5, ya que el caballo no tendría ni la casilla C5 ni la casilla G5 para hacer este mismo truco. Ahora las blancas juegan torre de A C1, y otra vez no se puede jugar D5, porque entonces las blancas contestarían con C por D5 y la dama negra quedaría atacada por la torre. Así que las negras juegan B6. Y ahora las blancas juegan caballo C3. Miren cómo todas las jugadas de las blancas se han enfocado en impedir que el peón retrasado desaparezca, ya que es la debilidad más grande de las negras. Obviamente los planes estratégicos están basados más que nada en las estructuras de peones. Ahora las negras juegan dama E7, para que por lo menos la dama no esté en la columna C, ya que se puede llegar a abrir. Alfil D5, jugada importante para cambiar una de las piezas defensoras de la casilla D5. Alfil por D5 y torre por D5. Y ahora sí, el peón de D6 no va a poder avanzar nunca, ya que las blancas controlan por completo la casilla D5. Ahora las blancas van a empezar a maniobrar con sus piezas para seguir atacando al peón de D6. No tenemos que seguir viendo más la partida, ya que el punto que quería demostrar era cómo todas las jugadas del blanco estaban basados en atacar al peón débil, o no dejar que desaparezca. Y es por eso que es de suma importancia que ustedes comprendan cuáles son las posiciones o estructuras débiles y cómo ustedes deben tomar ventaja de estas. Para resumir, las estructuras de peones son las que definen los planes que se llevarán a cabo, dónde deben ir colocadas las piezas y las debilidades en la posición de las cuales se deben tomar ventaja. También vimos lo que son las islas de peones, y sabemos que aquel bando que tenga más islas de peones es el que está peor en la posición. Y por último vimos los tres tipos de peones débiles: el peón aislado, el peón retrasado y los peones doblados. Espero hayan aprendido algo nuevo hoy. Por mi parte eso es todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.